Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este primer libro de Samuel, capítulo 26. Hoy queremos subrayar en esta narración el versículo 8 de esta narración maravillosa en que David de nuevo perdona a Saúl en el campamento. Estábamos nosotros hablando de toda esta manera muy interesante, como el agiógrafo, es decir, el narrador nos presenta las actitudes de los personajes. Yandela ya estudiado en la Biblia, Gina, mañana, ya repetir, lorito y ya lleva la yandeco, a ver, sino que tenemos que mirar dentro de esta narración, porque estas son narraciones religiosas, es decir, reflexionadas, miradas desde una actitud de respuesta del hombre a lo que Dios nos ofrece. Este es el camino y este es el elemento esencial a tener en cuenta para entender y para hacer una buena interpretación y después una buena aplicación a nuestra vida. Porque si no, ya de entonces ya de estilo sectario, estilo protestante, ya agarra la Biblia, allá leve sin hacer un filtro, sin entender verdaderamente que la Biblia se va escribiendo dentro de una experiencia del hombre, de una comunidad, inspirada ciertamente por Dios con elementos históricos en la vida de la humanidad, ciertamente. Pero las ya se añade nada, porque este es un libro pedagógico. Cuando en boeceina, un libro que hago, un boeva un maestri, estaba en un boeina, cuando un jefe ñande popeja, cuando ñande en boeina ñande en nuestro tiempo, ahora. Entonces ya mañana ñande contexto histórico, ya entender y interpretar ya es samba, eva peñan de yara las isea ñande a través de estas narraciones y a través de lo que el geógrafo aquí está escribiendo, porque siempre lo está escribiendo con el sentido narrativo pedagógico y con el sentido de iluminación para ver las actitudes de los personajes. Entonces, David aquí, que perdona nuevamente a Saúl en el campamento, está más de con eso nomás luego ya comenzamos a entender que la actitud y el mensaje va a ser aquella de tener un corazón abierto como lo tenía en este caso David para con el monarca, para con el rey. Pero ese es el caracú, ese es el elemento central que nos presenta el autor sagrado. Pero ñandeña mañana lleva
Pea, pe narración, pea ve ñande ya esa hinamba, ella va, ñande ya no esa case ñande. Que hay elementos muy importantes que podemos ir mirando como temas secundarios, actitudes de cada uno de los personajes, cómo se va realizando. Hoy nosotros leemos y vamos a ver un poco qué encontramos en esta actitud. En este caso leemos el versículo 8. Abisai, hijo de David, Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues, déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Imagínense, queridos amigos, quiere decir que todo lo que ya nos fue diciendo, cómo David había planificado, cómo David estaba pensando en de Yara ome emasheko posibilidad la hoja más lleva o ya pojan o calcular, porque aquí Dios ya de nuevo le pone en sus manos. Yandeña mañaguri hayaeguri, que desde el versículo anterior, que Saúl estaba acostado y durmiendo. Primer elemento en nuestro curso anterior. Upeago dice tamba de mañana lareñe no jalare quejina. Quiere decir que Saúl está en una situación totalmente de dejadez. Baixagua guerrero, baixagua tendo tabion de lareñe nore que me hago onate un onderas o yanekane oma o diga tu imare ya pomba ese. Ese es esa es la enseñanza principal, ¿verdad? A través de estas palabras que aparecen también en otras ocasiones, en otras circunstancias, en la misma Biblia. Ya tengo capítulo 3 de este mismo libro de Samuel. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento de Samuel también? Samuel, antes de entrar en acción, capítulo 3, nos decía que él estaba acostado en el templo y Aribobea. Quiere decir que ne ina oñe peujina o yapomba eve. Ubebe oñina ne ina oku ejina. Ne ina veñan de yara o mongu ejube. Aquí la actitud de Saúl es aquella actitud también, él está acostado o porque está enfermo o porque ne ina oku ejina ando yapoina veñan de yara y ejube. En muchas ocasiones, ¿verdad? De todo lo que estamos leyendo, ya digo, el capítulo 9, de Saúl. En el capítulo 9 prácticamente de este libro, da ya Yuhuasuila Saúl como rey y Creimia. En el capítulo 11 más o menos algo ante los problemas, los primeros problemas, y entonces reacciona Saúl que se mueve, también que le hace entrar a todas las otras tribus, ya que ya apague, todo como comunidad. Usted bebé lleva, pero pero mala problema, cara. Ciertamente que la palabra luego Sha'al, y de ahí viene pedido. O sea que es el pueblo. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, que son los ancianos que se habían reunido y que vienen y le piden a Samuel: queremos un rey. Orebipotai, otro Orekohaisha y Orebipotai, tendo tala, oñemoi mia, peor no debe. Y Poshe, primero comienza Saúl, pero peñan de Yara. Ellos van de pochete y contra Beba. Pues en realidad, da severe coseiche, porque yo soy el rey. Da yo indígena Samuel. Se la se rechaza en agua. Pero en ellos, toye sacuaibe. Viste, ellos habían pedido. Y ante con Yareco, veña de nieve, la yati y jañecua. Siempre, o sea, ahí la gente allí. La yati y jañecua. Nunca no se pone allá. Qué interesante, ¿verdad? Todas estas cositas. Vea la añade aranducapi, allá y poner. Aquí es un pedido, estamos pidiendo, nosotros queremos un rey, pero te dejamos a vos, Señor, de costado y ahora nosotros nos ponemos en tu lugar. Esto encontramos tantas veces, ¿se acuerdan? La misma torre de Babel, ya nos mandó a ver. Nosotros queremos construir una torre que llegue hasta el cielo, es decir, donde nosotros podamos ubicarnos, la torre, y vivir allá en la torre, cerca del cielo, significa ocupar el lugar de Dios.
ya la ya posee, obrero ya posee, vea. Bueno, a la ya lleva para nuestro rey, para nuestro tendota. Y entonces dice, ellos cambiaron, las piedras cambiaron por los ladrillos, que significa profundamente cambiar la ley de Dios por la ley humana. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña, que nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Hoy leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 15 y 7 y luego 20, 26. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hombres, de los que estaban reunidos, eran alrededor de 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la iglesia del Espíritu Santo. Por boca de David habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habita. Y bueno, así continúa esta primera lectura, queridos amigos. Pero es aquí mirar un poco, porque luego será elegido nada más y nada menos que Matías, el que va a sustituir a Judas Iscariote. Es decir, no es bueno que permanezca de una forma incompleta el caminar de la iglesia de Dios. Debe ser un elegido por Dios y no un producto de alianzas o beneficios humanos en el sentido religioso. A veñan de hay cuña moitas en la pea porque iba a leve, pea porque hay plata de pea porque pea que amor. No. Aquí es verdaderamente entender quién es ese que tiene la fuerza de voluntad, quién tiene esa inteligencia y capacidad en la libertad de amar como hijos de Dios. Porque upeya gualaña y entonces, cuando dice Juan estaba con ellos desde el día del bautismo y le fue comunicado junto con estos testigos la resurrección. Se propusieron José, llamado Barsabak, luego le tenemos a los corazones. Jesús, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado. Y aquí la elección cae sobre Matías. Qué lindo, queridos amigos. Peñan de Yara hoy entonces, ñandene no yajina, y que nos elige. Pero atención, ¿cómo nos elige? A través de los servidores del Señor, a través de los mensajeros de Dios. Y le dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos.
Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, Cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. y tantos que abandonamos nuestras ilusiones. Por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 26. Hoy estamos leyendo este versículo 8. Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues, déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Pero David respondió a Abisai: no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Bueno, ese ya es el versículo 9. Pero peña de ñañemon guetata ina, ese puedo continuar la ñande historia. Pero añande, queremos subrayar este versículo 8. En primer lugar, también Abisai, ¿verdad?, que le había dicho y se había puesto a disposición de David. Esta es una actitud que tenemos que mirar. Un personaje aquí secundario, es un personaje secundario que acompaña a David, pero sin embargo que tiene un accionar también bastante interesante, porque él comienza del versículo 6 a aparecer, ¿verdad? David preguntó a Ahimelech, elitita, y Abisai, hijo de Zeruiah, hermano de Joab: ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? O sea que les pregunta a estos dos personajes. Abisai es el que responde enseguida: yo bajaré contigo. Enseguida hoy. Respuesta inmediata: yo bajaré contigo. Es decir, que Ahimelech en este caso, nos subrayaba, decíamos, la valentía, el coraje, la respuesta. Diga tú y la llambo pucuetere. La oñe punombo pucu, ¿verdad?, ante los problemas, a no solucionar. Entonces quiere decir que muy, muy lejos no nos vamos a ir, queridos amigos. Sería imposible. Esto quiere decir, queridos amigos, que ante los problemas que nosotros descubrimos y vemos, mola ya esa en nuestro caminar, ¿verdad? Ya esa en nuestra vida de todos los días, que aquí, ¿verdad? Entonces está un Abisai que se puso a disposición de David totalmente, porque él quiere ayudar y entonces responde directamente. Ahimelech por la pinta se queda como primero diciendo: bueno, vamos a mirar un poco los pros, los contras, Eva y Apota, Uponata, no Uponamos, imagina, va a ver de ahí peligroso, no hay peligroso, y que tú se yucai, cuay, pedavio ya por ahí, pedando y por ahí, porque pe allá, oñe lanza y tire, imagina, vea, lleva, se tira como a las fauces del león. Imagínense, estaban durmiendo en el campamento, alrededor de él. Nos había dicho muy bien, ¿verdad? Saúl acampó en la colina de Jaquilá frente al páramo, junto al camino. David vivía en el desierto, y cuando vio que Saúl venía al desierto en su búsqueda, envió espías. Supo con certeza que Saúl había llegado. David marchó al lugar en que Saúl había acampado. Miren un poco, ya habíamos mirado todo, que realmente es bastante, ahora parece bastante agresivo David, mucho más agresivo, mucho más de defensa. Vamos a la ofensiva ahora. Ya replegata, ya dispara ante el problema. Es como decir que cuando el problema se nos viene, lo que nosotros tenemos que hacer es ofensiva. Es decir, mirar, ver, calcular, pero ya es en donde diga tú y la un tenían de área, ya disparar, ya replegar, ya entonces vamos perdiendo fuerza y vamos perdiendo terreno contra el mal. Así es que David marchó al lugar en que Saúl había acampado. David marchó. Ella, bueno, con auto, con a beber, ya llevo la chica, allá sabe que lo. El cuervo otro, ya llevo la, ya yupiva, otro, ya llegamos. No, él directamente va al frente. Ya a mí ya es, ¿cómo va a acampar? Y para Pama, ahora como el GPS, que fueron sus espías, ¿verdad? Que ya le informan, le dicen, aquí está verdaderamente, Saúl ha llegado con su ejército. Y por lo tanto David marchó
al lugar en que Saúl había acampado. David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner. Este es otro elemento maravilloso que ya estuvimos reflexionando en los cursos anteriores. David que observa, David que mira. David entonces dice, no, ya pues ahí anda, él apecha ante la icatúa de la ocuejina. Ñandera ella cuea, ñandella ya pues. Diga tú ñandella y coña no haya esa va. Vas a cuero ya pues ¿verdad? Sino que somos nosotros quienes tenemos que adelantarnos, tenemos que movernos. Diga tú y entonces acuera la ñande poga, naña de ñande hueso. Y así le vemos a un David que marchó al lugar en que Saúl había acampado. Observa el lugar. Ya esa monada que vaya pota, ya planificague, la ñande ataque. Y ve ahí el lugar donde está, ¿verdad? Saúl y Abner acostados. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Todo sufrimiento humano lo oíste intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro. Esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande. En este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti.
huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En Italia hay varias localidades conocidas como ciudades de papas, pero solo hay una que puede llamarse la cuna del cónclave. Ci troviamo nel Palazzo dei Papi di Viterbo. Estamos en el Palacio de los Papas de Viterbo. Esta provincia fue la sede papal durante 24 años, desde 1257 a 1281. El Papa residió en estas mismas salas. En este momento nos encontramos en la sala que ha pasado a la historia por haber acogido al primer y más largo cónclave de la cristiandad. Duró 33 meses. Cuando el Papa Clemente IV murió en el 1268, 19 de los 20 cardenales electores acudieron a Viterbo para elegir a un nuevo pontífice, pero tras un año sin que tomaran una decisión, el pueblo decidió intervenir. Il comune di Viterbo con... La ciudad de Viterbo, liderada por el capitán Raniero Gatti, decidió encerrar a los cardenales en el palacio y luego en esta habitación. Llegado a un cierto punto, hasta se llegó a alimentarles solo a base de pan y agua. Finalmente, en septiembre de 1271, después de más de 3 años sin papa, fue elegido el archidiácono Tebaldo Visconti de Piacenza, pero en el momento de la elección se encontraba en Tierra Santa. Cuando regresó en marzo de 1272, tomó el nombre de Gregorio X. Tras su experiencia en Viterbo, algunos cardenales reconocieron que había que cambiar el proceso para elegir a los papas. Teobaldo Visconti, el recién elegido pontífice Gregorio X, creó entonces la Constitución Apostólica Ubi Periculum. Esta se convirtió en la base del proceso actual de elección del sucesor de San Pedro, aunque las reglas no se establecieron oficialmente hasta casi 30 años más tarde. In realtà sarà però Papa Bonifacio. La realidad es que esta constitución apostólica no se estableció como el único método de elección papal hasta 1298, con el Papa Bonifacio VIII. En esta sala donde los cardenales electores estaban encerrados con clave, bajo llave, tuvo lugar un acontecimiento muy importante, tanto para la cristiandad como para la Edad Media. Pero ¿por qué la pequeña localidad de Viterbo, a 80 kilómetros de Roma, llegó a ser sede papal durante varios años? Pues porque en el siglo XIII la ciudad eterna se había convertido en un campo de peleas constantes entre dos importantes familias, los güelfos y los gibelinos. Il Papa capisce che è meglio trasferire. Así que el pontífice se dio cuenta de que era mejor trasladar la sede papal. Eligió Viterbo porque es una ciudad cercana a Roma, una ciudad en el lado güelfo y una ciudad que ya tenía una muralla de 4 kilómetros. Todo esto la convirtió en una ciudad ideal, cercana, segura y ubicada en la Vía Francígena, una importantísima ruta de peregrinación, por lo que Viterbo era también una ciudad económicamente próspera. Por todas estas razones, abandonaron Roma y se trasladaron a Viterbo en el año 1257. Durante los 24 años en los que Viterbo fue sede del gobierno papal, hubo 9 pontífices. La pequeña localidad también vio la elección del único papa portugués de la historia y el año de los 4 papas, Inocencio IV, Adriano IV, Gregorio X y Juan XXI. Siempre digo que en Italia hay muchas ciudades relacionadas con los papas porque muchas ciudades fueron sus lugares de nacimiento, pero Viterbo es la ciudad de papas por excelencia porque después de Roma fue oficialmente otra sede papal.
Mientras que Roma es considerada la ciudad eterna, Viterbo será recordada en la historia por ser el lugar donde nació el sistema de los cónclaves. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro, primer libro de Samuel, capítulo 26, con estos versículos que de cierta manera queremos subrayar. Siempre nuestro mensaje, un mensaje de salvación interesante, un mensaje que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros también para poder confrontarnos, un mensaje de salvación que nos ayuda también para que nosotros podamos mirar hacia adelante, cómo tenemos que organizarnos. Aquí nos habla de un David hace rato en el versículo anterior, una vez que sabe que Saúl se estaba acercando, en el versículo 5, que Saúl venía al desierto en su búsqueda. En el versículo 4 dice que envía a los espías. El GPS en Maguarea lleva, supo con certeza que Saúl había llegado. Y el versículo 5 ya nos dice que David marcha, se confronta, y así entonces él observa este lugar. Ahora viene la segunda partecita. Ya observamos, ya por Saúl, ya por Abner. Abner es entonces el que le está custodiando al rey, en este caso. Vamos con yo, qué bebé. Incluso Abner, donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Jefe de su ejército. Es decir, aquí tenemos que dar el golpe justamente sobre los dos más importantes, el jefe del ejército y sobre el rey, el monarca. Imagínense, David no está pensando, ya te lleva uno al pobre soldado, ese pobre soldado que no tiene nada que ver.
Peoña no ya cueo ya listado bebe ya muy en el ejército ya hay. Pero responderse ya por la sea imagínense. Esto, si vamos a aplicar, como decimos ya que es un libro político, esto es bastante duro, ¿verdad? Para nuestro pueblo, para nuestra gente, porque Pedago dice, Gina, tenemos otra frase también muy interesante. Muerto el perro, muere la rabia. Ahí está, muerto el perro, entonces muere también la rabia. Es decir, queridos amigos, aquí se está refiriendo que hay que confrontarse con la realidad, pero totalmente hay que ir ahí a la causa de donde se está, la fuente, donde se está originando el mal. Pero le dice, Anila Arejonte, alrededor, Coabe, de aquí para allá. David y Abner, en este caso el que le está acompañando es Abisai, ¿verdad? Abisai y David son los dos que se van, porque Abisai fue el que respondía enseguida. Él entonces no nos deja esperar a Ahimelech por la pinta, no nos dice eso, pero nos damos cuenta que es eso, porque entonces el que se le adelanta, el que responde enseguida, Penoquía, ahí ¿quién bajará conmigo? Había dicho, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento? De Saúl. Porque eso seguramente le hacía temblar un poco las piernas a estos otros. Abisai respondió, yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. De noche. Ya hemos explicado también en los cursos anteriores, ¿verdad? Saúl estaba acostado, también esto. Es una actitud, ¿cómo se encuentra Saúl? Él oye, pues, oye, no. Y encima duerme, no se da cuenta de la población, no se da cuenta de los indígenas que están en la calle, no se da cuenta de esos niños de la calle, no se da cuenta entonces de qué es lo que se da cuenta. Oye, no, es decir, solamente le está interesando lo suyo. Ya pone interés, entonces se abre ahí, hace peña tendé que se deje, imagínense. Y esa actitud nosotros ya lo hemos visto varias veces descrita aquí en el libro bíblico. Interesante, ¿verdad? En varias oportunidades este libro describió la actitud del personaje, en este caso es el personaje Samuel, ¿verdad? Que está ahí al frente, que lo ponen allí, y aquí nosotros vemos, y bueno, que el personaje simplemente está durmiendo, está acostado. Saúl, en otra oportunidad, capítulo 14 de este mismo libro, nos decía, cuando su hijo Jonatán se fue a pelear contra los filisteos, a Eoína rodeaba de 600 hombres, dice, y estaba sentado ahí. Estaba tranquilo, él ahí bajo el árbol, mientras el ejército filisteo, sin embargo, estaba rodeando y estaba en una situación siempre de ataque. Jonatán, por ejemplo, ahí esa actitud era muy interesante porque nos muestra que Jonatán no quiere continuar con el mismo estilo de su padre. Por eso que él decía luego que ni le avisó a su papá, ¿dónde? Le dice al que le estaba acompañando a él, a su escudero, etc. Y el otro se va con él. Bueno, todas estas actitudes son maravillosas para que nosotros podamos entender. Vaya cristiano bañandé. Si nosotros nos confrontamos, está bañandé, peisa ahí como Saúl. Ya la ñandera pisara y ya lleva. Y al final de cuentas, cuando estamos bien, entonces nos quedamos acostaditos, dormiditos. Seguimos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Como en la época en la que Jesús envió a los 70 a predicar, a los apóstoles Matías y Andrés les tocó de nuevo, por designación del Colegio Apostólico, salir juntos, y en su periplo de 3 años ya habían recorrido buena parte del Asia Menor, recogiendo una copiosa cosecha de conversiones y sorteando a los enemigos de Cristo que los acechaban en los recodos de todos los caminos, hasta que ya de regreso recalaron en Macedonia y se repartieron la región. Cada uno por su lado desplegó su sabiduría y los adeptos se multiplicaron, pero la hostilidad de las autoridades se hizo sentir muy pronto. A Matías y a un pequeño grupo de sus discípulos los confinaron en una mazmorra y los obligaron a tomar un veneno que obró efecto en todos, menos en el apóstol, quien después de orar e imponerles las manos a sus compañeros moribundos, se salvaron. Ante el milagro y el clamor de los cristianos apiñados en las afueras de la cárcel, tuvieron que dejarlos en libertad. Aunque no fue escogido en principio por Jesús, San Matías fue uno de sus primeros seguidores y lo acompañó incondicionalmente durante los 3 años de su vida pública, pero siempre mantuvo un bajo perfil y por eso se le menciona una vez en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en los versículos del 15 al 26. Ese versículo dice que cuando los apóstoles reunidos en asamblea, antes de Pentecostés, en presencia de los primeros 120 seguidores de Cristo, lo eligieron a él para reemplazar a Judas Iscariote, porque de acuerdo con la exposición de San Pedro ese día, el colegio apostólico debía estar compuesto por 12 pilares, pues Jesús les había dicho que a su regreso los sentaría sobre 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel, y por lo tanto el traidor tenía que ser sustituido, y para copar esa plaza era obligatorio que el escogido hubiera estado con Jesús desde su bautismo hasta su resurrección, y los únicos que llenaban el requisito eran José Barsabá y Matías. Luego de orar y encomendar la decisión a Dios, lo echaron a suertes. Esa era una costumbre judía que desde los tiempos de Moisés se usaba en función de las decisiones trascendentales que concernían al pueblo. Y así resultó proclamado San Matías. Ya como apóstol, ya oficialmente, estuvo presente en la jornada de Pentecostés, en la que el Espíritu Santo descendió en lenguas de fuego y, encendido de fervor, inició con Andrés su travesía por el Asia Menor. Tras su retorno se dedicó a predicar en Judea, y su elocuencia, la santidad y lo que irradiaba penetraron en los judíos reticentes, que en masa se convirtieron al cristianismo, lo que encendió las alarmas en la clase sacerdotal de los hebreos, que no se paró en mientes para atentar contra él. Pero San Matías no se arredró y continuó predicando en las afueras de las sinagogas, en las plazas de los pueblos. Y así multiplicó el número de adeptos hasta que el sacerdote Ananías, líder del Sanedrín, lo condenó a la lapidación. Aunque le avisaron sobre su inminente captura, salió ese día como de costumbre a predicar, y en medio del sermón fue apedreado, ahí mismo. Apiadados de su lenta agonía, los romanos lo decapitaron el 14 de mayo del año 63. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Matías que nos ayude a mantenernos a la sombra de Jesucristo, sin protagonismo, pero con firmeza. Tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay.
bandera azul y roja en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Paraguay! ¡Viva! Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26. Nuestro versículo de hoy, Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Con esto aquí nos está mostrando, queridos amigos, primero, una seguridad total de David. David el que está dirigiendo, David totalmente diferente en la noche, él actúa, es decir, a pesar de la oscuridad, porque él también se encuentra en oscuridad cuando es perseguido. No pensemos que nuestra vida es todo dulce de leche, aquí podemos decir, no pensemos que nuestra vida siempre o toda nuestra vida es clareada, nuestra vida está siempre iluminada. Eso podemos decir utilizando esta otra terminología. En vez de que ya hay la dulce de leche, te dan naranja o lo que sea, te dan limón. Entonces, para decir que verdaderamente nosotros estamos iluminados o estamos aún en esa noche oscura. Muchos pasajes también, sobre todo San Juan utiliza mucho en el Nuevo Testamento, estoy hablando un poco, hago un salto, cuando habla de la oscuridad y cuando habla de la luz, cuando habla de la noche y cuando habla del día, y así sucesivamente, ¿verdad? Para darnos a entender que nuestra vida también tiene situaciones de oscuridad. Hay un poema muy hermoso, San Juan de la Cruz, en la noche oscura, ¿verdad? En la noche oscura, pero que está hablando de su propia vida, en la noche oscura en que uno va caminando. Y en ese caminar se encuentra con alguien. Al comienzo es todavía, como es oscuro, parece que no va reconociendo a esa persona a quien encuentra delante. Esos son nuestros problemas, queridos amigos. Pero en la medida en que nosotros caminamos, esa oscuridad se va disipando, que se va desapareciendo. Entonces, justamente en una de uno de los consejos que ahí suele dar Radio Nacional, ¿verdad? Cuando usted maneja de noche, etcétera, tengan sus luces bien prendidas, todas esas cosas, y después te explica, ¿verdad?, lo que es la noche. Interesante, lo que es la oscuridad, ¿verdad? Porque en la oscuridad no siempre podemos ver todo lo que tenemos por delante, ¿verdad? No podemos ver todo lo que tenemos por delante. Nuestra visibilidad se acorta. Bueno, y eso es lo que está pasando aquí, queridos amigos. Muchas veces nosotros estamos en esta oscuridad, ¿verdad?
Da escucha esa pana de como un burro ñande ya pilla pa maoi, sheikwa pa maoi. Ve ya sheikwa pa maoi a pesar de estar en la oscuridad, ve ya puje indejare. Y entonces, incluso hay otra cosa muy importante. Nosotros no lo pensamos, ¿verdad? No lo pensamos siempre. Algunas veces tal vez sí, ¿verdad? Tal vez caminos que nosotros conocemos un poco más, pero normalmente cuando nosotros vamos en una carretera, también nosotros vamos, entre comillas, con una seguridad, entre comillas, lo digo, queridos amigos, con una seguridad también falsa. Porque de acuerdo a la velocidad y hasta donde pueda llegar tu luz, ¿verdad? A iluminar, no es todo lo necesario. No es todo lo necesario que uno necesita, sobre todo de acuerdo a una velocidad cuando uno va por una carretera. No es. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da esa seguridad? Y nos da esa seguridad de que verdaderamente este camino continúa aquí. O sea, de Yagua o lo que sea. No tenés ya tiempo, aunque vos frenes o lo que sea. Ahora, por ejemplo, esa ruta hermosa, ¿verdad? Que va así doble carretera, está iluminado así de por sí, ella lleva gente y entonces pedan de dirigir a jueces y nada, pero nada, y chapa. A ver, pero entusiasmado, y claro, de repente, te aparece algo, o como algunos, ¿verdad? Que o parece que pero oye, tú vas a ti rotondo, oye, ya por ahí, como situación que no hay ningún aviso antes, oye, topa, ¿se dan cuenta entonces? La oscuridad siempre significa esa inseguridad. Y entonces aquí se le presenta por eso a Saúl que está en la oscuridad, que está en la noche, que está durmiendo. También a David de cierta manera se le está diciendo que todo lo que él está arriesgando de por sí no es una cosa ya así certera, de ella pota y nave a 100% más, sino que hay un lanzarse. Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado. Entonces por eso, cuando le dice, hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo, porque están en esa actitud. Peñan de Yara o Moín de David, pende pobre. Upea la shaya. Eso ya le dice a Abisai a David. O sea que él ya se da cuenta. Estamos en la oscuridad, pero sin embargo, ellos están, además de estar en la oscuridad, están acostados y están dormidos. En la oscuridad, sin embargo, David está procurando luchar, confrontarse contra las tinieblas. Y claro, y entonces ahí es donde descubre y le dice, hoy el Señor ha puesto a tus enemigos en tus manos. Así le dice a Abisai. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Coña continuada y gusto taramos en la coña de narración. Así es que ahora por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.